¿En qué momento tu instinto te gritó peligro al conocer a un desconocido? Historia 1. Conozco a un tipo que desde el principio fue una señal de alerta gigante, y por alguna razón tonta le di el beneficio de la duda más veces de las que debería. Él era amigo mío y de toda mi familia. Siempre soltaba comentarios atrevidos sobre que algún día estaría con mi mamá y mi hermana. Y lo más perturbador era que lo decía frente al esposo de mi hermana, y él simplemente se reía como si nada. Esa actitud ya resultaba bastante incómoda, pero lo que realmente me empezó a poner los pelos de punta eran las cosas que decía sobre mis sobrinos, que en ese entonces tenían 3 y 8 años y mi hijastro que tenía 7. Hacía observaciones inquietantes sobre cómo imaginaba la transición a la adolescencia para ellos, o sobre qué tan habilidosos podrían llegar a ser en aspectos íntimos al entrar en la secundaria, cosas por el estilo. O sea, ¿en serio? ¿Por qué diablos estás pensando en niños enfrentando esa etapa? Y lo que es peor, ¿por qué te obsesionas con ese tipo de destreza cuando apenas están creciendo? ¡Qué presencia tan perturbadora! Más adelante me enteré de que tenía un pasado bastante oscuro. Salió con una chica de 14 años cuando él tenía 21 o 22. En el curso de su relación, la chica comenzó una transición de género y él le aseguró que podría hacerla sentir tan bien que la mantendría en su identidad femenina. En otro episodio, se aprovechó de un hombre que estaba inconsciente. Además, trabaja con adultos con discapacidades mentales y suele lanzar comentarios sospechosos sobre aprovecharse de ellos, aunque siempre los descarta como bromas. Lo más grave de todo es que mi familia sigue reuniéndose con él a pesar de conocer todo esto. Luego se sorprenden de por qué ya no asisto a esas reuniones ni llevo a mi hijo. No hay manera de que exponga a mi familia a una situación así. Historia 2. Hace como 20 años estaba en una conferencia cuando me presentaron a un tipo. Al darle la mano, sentí de inmediato una vibra extraña con él. Se lo comenté a mi esposa y le dije que no quería que se quedara sola con ese hombre. También le advertí a algunas amigas porque simplemente me ponía nervioso. No sabía exactamente qué era, pero una sensación inquietante me revolvía el estómago. Como no podía explicar esa sensación, tenía que ser cortés con él, pero siempre manteniendo la distancia. Más tarde, durante la conferencia, una amiga me dijo que necesitaba regresar a nuestra ciudad, que quedaba a varias horas y que iba a ir con ese mismo tipo, el que me causaba mala espina. Le ofrecí llevarla yo mismo, pero me dijo que no tenía sentido porque yo no tenía que volver y él sí. Yo no podía decirle directamente que ese hombre era peligroso, no tenía pruebas, solo mi intuición. Le pedí que me llamara cuando llegara a casa. Y efectivamente, avisó que había llegado sin inconvenientes. Durante todo el evento, hice lo posible por evitarlo. Todas las demás personas parecían caerle bien y eso me hacía sentir mal por desconfiar tanto, como si fuera un exagerado. Menos mal que la conferencia terminó sin ningún incidente. Pero yo seguía sintiendo un rechazo enorme hacia ese hombre. Unas semanas después, salió en las noticias. Lo atraparon con contenido para adultos de menores de edad. Todo el mundo empezó a preguntarme cómo sabía que aquel hombre llevaba una oscuridad dentro. Y la verdad es que hasta ahora sigo sin tener una razón clara, pero una cosa es segura. Jamás vuelvo a ignorar esa voz interior. Mi esposa me dijo que le avisara si alguna vez volvía a sentir algo así. Pero, gracias a Dios, nunca más me ha pasado. Historia 3. Había una vez que estaba platicando con un chico por internet. Llevábamos un par de meses intercambiando mensajes y él parecía completamente normal. Quedamos en encontrarnos para tomar un café. La primera parte, el café, salió excelente, sin señales extrañas. Él parecía realmente buena onda, así que acordamos ir a mi casa a ver una película. Antes de juntarnos, intenté hablar con él sobre nuestras preferencias y límites en cuanto a las relaciones íntimas, pero él zanjó el tema de inmediato, diciéndome que prefería conocerme primero. Ok, respeté eso, pero en cuanto cruzamos la puerta de mi casa, intentó besarme sin consentimiento, entrando con demasiada intensidad y sin previo aviso. Yo habría estado bien con un beso si lo hubiera esperado. Incluso he llegado a tener encuentros apasionados en una primera cita, pero no estaba lista para esa embestida. Lo empujé y nos quedamos mirándonos incómodamente por un momento. Entonces me pidió usar el baño y le señalé hacia el pasillo. Me quedé parada en la puerta, tratando de entender dónde había fallado la comunicación, pensando que tal vez solo necesitaba un momento para recomponerse tras el rechazo. Sin embargo, él salió del baño completamente desnudo, entró a mi habitación, se acurrucó en posición fetal sobre la cama y me pidió que accediera a algo para lo que no estaba preparada. Además de decirme que había llamado a sus amigos para que se unieran a nosotros. Por dentro, me estaba volviendo loca, no sabía qué hacer.
pero estaba segura de que no quería continuar nada con él ni con sus acompañantes. Así que le dije un firme, no, gracias y le pedí, por favor, no llames a tus amigos. Él se levantó, dijo con indiferencia está bien, se vistió y se fue. Está bien, como si yo hubiera rechazado una simple invitación y no hubiera enfrentado esa invasión a mi espacio. Cerré la puerta con seguro, llamé a una amiga y la mantuve en línea conmigo todo el día, por si acaso alguien aparecía o regresaba. Historia 4. Íbamos caminando hacia el club con un amigo después de bajarnos del tren, y había dos rutas para llegar. Una todo por la calle principal, que era más larga, o por dos callejones a la vuelta. Como estábamos medio borrachos y con algo de flojera, decidimos tomar los callejones que estaban bien oscuros. Cuando íbamos a la mitad del primer callejón, de repente aparece un tipo de la oscuridad y empieza a caminar y hablar con nosotros. Estaba comiendo algo de una bolsa de plástico, pero no podía ver qué era. Yo ya sentía una vibra rara, pero mi amigo ni se daba cuenta. Al llegar al segundo callejón, teníamos la opción de salir otra vez a la calle principal o seguir directo por el callejón. Ahí había un poco más de luz, y entonces me fijé bien en el tipo. Estaba comiéndose carne cruda de la bolsa. Se le veía la cara llena de pedazos de carne, y, la neta, se veía bastante sospechoso. Entonces le digo a mi amigo y a ese desconocido: tengo que pasar por una tienda de camino, mejor vamos por la calle principal. Mi amigo respondió: no, es más rápido por aquí, pero yo le lancé esa mirada de, vámonos de aquí ya, y por fin entendió. El tipo intentaba que siguiéramos al siguiente callejón, pero yo lo corté de golpe. No sé si hubiéramos terminado en un problema mucho peor en ese callejón. Pero bueno, aquí estoy, que acordó y coleando, así que eso ya es ganancia. Historia 5. Cuando tenía 16 años y recién había empezado a manejar, había un hombre de unos 35 años que hacía de rentaguardia en nuestro complejo de departamentos. Todas las noches estacionaba su carro justo al lado de mi espacio asignado. Si yo salía tarde, se paraba frente a la entrada del complejo y me esperaba para lanzarme un interrogatorio o una charla sobre los peligros terribles que pueden acechar a las chicas bonitas que andan solas de noche sin un novio que las cuide. Esa pesadilla se prolongó por meses. A veces me dejaba notas extrañas o pequeños obsequios insólitos sobre el cofre de mi carro. La verdad, me sobrecogía tanto que terminé reportándolo varias veces con la administración del edificio. Pero el sujeto se salió de control una noche en que me fui de fin de semana. Empezó a golpear la puerta de nuestro departamento con una intensidad temeraria a eso de las 2 de la mañana. Mi mamá contó que él estaba tan alarmado que parecía que iba tocando puerta por puerta para avisar de una emergencia. Cuando ella abrió, el hombre estaba en un estado de pánico tan profundo que no le dio espacio para actuar y se lanzó directo a mi cuarto, y lo peor, nadie sabe cómo supo cuál era. Se puso a llorar y le suplicaba a mi mamá que llamara al 911 porque tenía un mal presentimiento. Convencido de que algo me había pasado, ya que yo sé que ella sabe mejor que nadie que no debe estar fuera tan tarde. Ya le dije como 100 veces todo lo que le puede pasar a una chica como ella en la noche. Mi mamá no dejó pasar eso. El tipo fue despedido y también se presentó una denuncia en la oficina del alguacil, pero no importaba. El hombre seguía estacionado afuera de mi departamento cada maldita noche, esperándome. Cuando mi hermano mayor salió en libertad condicional de la cárcel, le conté lo acosador que era ese sujeto y el miedo que nos había sembrado a ambos, a mamá y a mí. La gente puede pensar lo que quiera, pero la justicia por mano propia fue lo único que realmente terminó con la obsesión de ese hombre conmigo. En la cárcel, mi hermano le dio un castigo contundente y le dejó claro que la próxima vez que apareciera por ahí, lo mandarían directo en bolsa para cadáveres. Ese mensaje fue claro y eficaz porque desde entonces nunca más supe nada de él. Historia 6. Estaba de bartender en un bar un poco lúgubre a eso de las 4 de la tarde cuando llegó un tipo. Debía tener entre 60 y 70 años, bastante alto, como 1.9 metros. Me pidió una cerveza y un trago. Nunca lo había visto antes y apenas habló más que para hacer el pedido. Pero algo en él me puso los pelos de punta. Cuando fui a darle el cambio, sentí una voz dentro de mi cabeza gritando: aléjate, tírale el cambio, va a intentar agarrarte. Instintivamente extendí el brazo lo más que pude para mantener la distancia entre nosotros. Pero el hombre, con una actitud agresiva, agarró mi mano con ambas suyas y trató de jalarme hacia él. Le dije que soltara, y para ser sincero, en ese momento fui tonto y lo dejé quedarse en el bar, aunque claro que ahora ya no lo permitiría ni loco. Durante toda la tarde, ese hombre estuvo comprándole bebidas a un grupo de jóvenes de como 21 años. Mientras él salió a fumar, me acerqué a ellos para checar cómo estaban y me dijeron:
Sí, es raro, da mala vibra, pero ¿quién dice que no a unas chelas gratis? Ok, les dije que estaría al pendiente. Me aseguré de llevarles las bebidas yo mismo para estar seguro. Porque no confiaba en que ese tipo estuviera cerca de sus tragos. Al cabo de una hora ya lo había cortado y expulsado del bar. Unas semanas después recibió una cita. Apareció con una mujer bien vestida, claramente de su edad, saliendo de una cena o algún evento formal. Al verlo en la entrada, me acerqué y le mostré su nombre en la lista negra frente a nuestro portero que pesa como 180 kilos. Conténlo, porque el hombre intentó literalmente saltarse al portero para entrar y pelear conmigo. Un mes después, llego al trabajo y veo al equipo SWAT rodeando una esquina cerca. Lo cual es una locura porque en nuestra ciudad casi no hay crimen. Gritaban por megáfono y hasta lanzaron gas lacrimógeno en un pequeño departamento encima de una tienda. No me sorprendió en lo absoluto cuando me enteré que era ese mismo hombre. Resulta que acababa de salir de la cárcel después de 25 años y había estado inmerso en una ola de engaños, haciéndose pasar por fotógrafo o cazatalentos para mujeres en redes sociales. Convencía a las víctimas de encontrarse con él para luego atacarlas en video. Los comentarios en la noticia decían cosas como "este tipo me estafó mi fondo de retiro en el 94". Así que ya saben, no ignoren esas voces que les gritan en la cabeza, a veces salvan vidas. Historia 7. Estábamos en una fiesta en la universidad cuando de repente apareció él sin haber sido invitado. Nunca le había hablado, pero había escuchado que, apenas unos días antes, en otra celebración, había encerrado a una chica en una habitación y no le abrió la puerta hasta que ella accedió a besarle. Cuando llegó a esta fiesta, y eso es lo inquietante, iba completamente cubierto de líquido rojizo. Él decía que era solo una hemorragia nasal y decidió presentarse así de todas formas. Algunos amigos intentaron persuadirlo para que se fuera, pero él se negó. Intentó entrar a la fuerza, abriéndose paso entre ellos hacia la casa. Tuvieron que sostenerlo con firmeza e incluso amenazarlo para lograr que se marchara. Se quedó afuera, durante unos 20 minutos, observando a través de la ventana desde la calle. Y lo más perturbador es que, hasta hoy, casi 6 años después, sigue enviando mensajes molestos a mis amigas de la universidad por Instagram y Facebook. Un verdadero acosador. Ahora trabaja en un hospital, y no me extrañaría que terminara involucrándose en problemas por su conducta inapropiada con pacientes o algo por el estilo. Por cierto, notificamos a su empleador sobre todo esto, pero continúa allí. Historia 8. Yo trabajaba como bartender los fines de semana para costearme la universidad en un pequeño pueblo de Nueva Gales del Sur, Australia. Arriba, en la pensión, se alojaba un equipo del departamento de caminos. Entre ellos había un hombre que despertaba en mí una sensación inquietante, de esos que inspiran respeto por el aire peligroso que cargan. Con el tiempo, y durante varios años, llegué a conocerlo mejor porque su cuadrilla venía seguido a trabajar en una carretera remota que llevaba hasta un resort muy alejado, en las cuevas de Jenolan. Siempre respeté su espacio, sin acercarme demasiado, pero manteniendo una relación cordial. Él era mucho mayor que yo, y había algo en su forma de observar, una mirada que no dejaba lugar a dudas, que me mantenía en constante alerta. Mi intuición no se equivocó. 10 años después su rostro apareció en las noticias, acusado de haber arrebatado la tranquilidad a numerosos mochileros que recogía haciendo dedo. Iván Milat se aprovechaba de esos viajeros para luego someterlos con crueldad y dejarlos abandonados en lo profundo del bosque. Pasaron meses buscando a lo largo de la carretera hacia las cuevas de Jenolan, sin encontrar rastros. La mayoría de las víctimas aparecieron más al sur, en un bosque estatal cercano a su hogar. Creo que algunos de esos mochileros que nunca hallaron siguen extraviados en esa ruta. Hace 3 semanas puso fin a sus días en prisión y la verdad, a casi nadie pareció importarle. Historia 9. Era cerca de la medianoche cuando iba de regreso a mi casa desde la casa de un amigo. Estaba lloviendo y casi no había nadie en la calle. Me detuve en un semáforo en rojo y de repente un tipo se acercó al lado mío tratando de llamar mi atención. Me dijo que mi placa estaba floja. Le respondí un gracias, está bien. Entonces me insistió, diciéndome que en serio, que la placa estaba muy suelta, como si estuviera a punto de caerse. Ahí empezaron a activarse mis instintos. Porque, vamos, ¿quién en su sano juicio se va a detener en una calle desierta, a medianoche y con lluvia, solo para revisar una placa? Así que simplemente seguí mi camino a casa, unos 20 minutos más. Pero justo cuando estaba llegando a mi barrio y me preparaba para salir del carro, veo que ese hombre también se metió en mi calle detrás de mí. Inmediatamente anoté la matrícula. Entré a la casa, le conté todo a mi papá y llamamos a la policía. Resultó que ese auto era un vehículo rentado de Ohio. Yo vivo en Nueva York.
y ya habían reportado un caso parecido unos días antes. Moraleja: siempre hay que confiar en tu instinto, nunca ignores esa voz interior. Historia 10. No era un completo desconocido, pero estaba saliendo con un chico y ya habíamos tenido como 4 o 5 citas. Antes de seguir, quiero aclarar que desde un principio le dije que no estaba interesada en ningún tipo de intimidad a menos que estuviéramos formalmente juntos. Después de una de esas citas, íbamos paseando en su carro cuando de repente terminamos en un vecindario alejado, en una calle sin salida. Él detuvo el auto y mostró una actitud amenazante que me heló la sangre, parecía un depredador. En ese instante sentí que estaba a punto de sufrir un abuso. Le dije que me sentía muy incómoda y que quería que me llevara a casa. Entonces, con un gesto que fue casi un capricho, guardó lo que había mostrado. Cuando llegué a casa, lo bloqueé de todas mis redes sociales y así terminó todo. Con el tiempo, incluso desactivé todas mis cuentas por un rato. Un año después, me mudé a otro rincón del país y creé nuevas cuentas en redes sociales con nombres curiosos, porque así soy yo, un poco reservada. Pero, para mi sorpresa, él logró encontrar esas cuentas y me escribió con la intención de reconciliarnos. Ahí comprendí que algo muy extraño estaba sucediendo. Historia 11. Antes solía administrar un centro de cuidado y hospedaje para perros. Y una de mis responsabilidades era contratar personal. Un día, llegó un tipo a una entrevista. Respondió todas las preguntas bien, tenía buena experiencia y no parecía tener nada extraño o desagradable a simple vista. Pero no podía quitarme de encima esa sensación incómoda, esa necesidad de mantenerme a distancia de él. Y ojo, yo soy un tipo grande, mido al menos una cabeza más que él y pesaba entre 23 y 36 kilos más en ese entonces, así que no era cuestión de sentirme amenazado físicamente. Como no podía explicarlo, decidí mostrarle un recorrido por las instalaciones. Por cierto, uno de nuestros clientes habituales era una Rottweiler increíblemente dulce. Era una perra certificada como terapia, que visitaba a niños enfermos en el hospital. Pues bien, esta perra, que siempre fue la más tranquila y amigable con todos, apenas vio a este hombre que estaba en un grupo de juego con otros perros, salió disparada hacia la cerca y se puso a ladrarle con una intensidad inesperada, como si algo en él despertara un instinto profundo. Lo curioso es que ella jamás había reaccionado así con nadie, ni antes ni después de ese día. Nunca logré entender qué pasaba con ese tipo. Pero basta decir que el hecho de que mi perra más dulce lo rechazara de esa manera, fue razón más que suficiente para descartar su solicitud. Historia 12. Para ser sincero, no fue algo que él hiciera directamente, sino algo que descubrí en una rápida búsqueda en Google justo después de conocerlo. Lo que apareció fue su foto policial, con cargos que decían: asfixia agravada que causó lesiones corporales moderadas. En toda mi vida, jamás me había alejado tan rápido de alguien. De repente, todo ese comportamiento normal y encantador que tenía se volvió escalofriante, como salido de una película de terror. Literalmente, estaba disfrazado de persona común entre nosotros, una locura. Historia 13. Debía tener como 12 años, hace unos 20 años. Entré al baño de hombres en una tienda grande como cualquier otra vez. Estaba vacío, así que escogí el cubículo más cercano. Necesitaba un poco más de tiempo, no era un asunto rápido. Mientras estaba sentado, alguien entró y usó el mingitorio justo al lado del cubículo. Cuando terminó, se quedó ahí parado. Yo siempre he sido nervioso para usar baños públicos, así que esperaba a que se fuera. Me incliné un poco para mirar por el espacio debajo de la puerta y noté que intentaba verme a través de la rendija pegada a la pared. El tipo raro estaba tratando de mirarme a mí, siendo un niño, mientras yo estaba inclinado. No se fue en unos 3 minutos, estaba aterrado. Apenas entró otra persona, aproveché para tirar de la cadena y salir corriendo. Ni siquiera tuve tiempo para lavarme las manos, estaba muy asustado. Nunca le conté a nadie, y parece que lo guardé tan bien que mi mamá ni se dio cuenta cuando salí. Jamás he vivido algo parecido antes o después, pero esa experiencia me hizo comprender un poco más lo que muchas mujeres enfrentan cada día. Historia 14. Cuando estaba en primer año de la universidad, le comenté de manera casual a un chico de una de mis clases que mis compañeras de cuarto y yo no podíamos hacer que el televisor funcionara con los canales de cable en nuestro dormitorio. Él me dijo que era bastante bueno con ese tipo de cosas y se ofreció a echarle un vistazo. Le dije que claro, que no estaba de más intentarlo, y también sabía que vivía en el mismo dormitorio que yo, incluso en el mismo piso. Le di mi número para que me avisara por mensaje cuando estuviera de camino. Más tarde ese día llegó, se sentó, comenzó a jugar un poco con la televisión y al final me dijo que tampoco podía descubrir cuál era el problema.
Le dije que no pasaba nada, gracias por intentarlo, y pensé que se iba a regresar a su cuarto. Pues no, no se fue. Se quedó ahí, en nuestro piso, como si viviera con nosotras. Mis compañeras y yo no sabíamos bien qué hacer. Así que seguimos con nuestro día como si él no estuviera ahí. De vez en cuando respondía a algo que alguna decía o se reía de algún chiste. La verdad es que todo se sentía muy raro e incómodo. Después de como una hora, por fin se levantó y dijo que tenía que irse. Apenas pasaron 5 minutos cuando recibí un mensaje suyo. Oye, la verdad me gustaría pasar más tiempo contigo, ¿quieres venir a mi cuarto? Por favor, no traigas a tus compañeras, no me gusta tener a muchas personas alrededor. Nope, nope, nope. Leí el mensaje en voz alta a mis compañeras y todas reaccionamos igual. La única respuesta que pude dar fue un "no siento, no puedo ahora mismo". Durante todo el año él seguía enviándome mensajes de buenos días, tratando de hablar conmigo e invitándome a su cuarto. Tuve la cabeza suficiente para no ponerme sola con él, pero todavía era muy ingenua para bloquear su número y decirle que dejara de ser raro, así que tuve que aguantármelo todo un año. Era un tipo muy extraño, y para colmo, tenía una cara que no ayudaba nada. Me alegro mucho de haber evitado lo que sea que intentaba. Historia 15. Un extraño me detuvo en la parada del autobús y hablaba como si estuviera completamente fuera de sí o perdido en otra realidad. Se puso a decir cosas como si fuera un profeta, advirtiéndome que pensara bien antes de subirme a un vehículo conducido por un completo desconocido, el autobús. De repente, comenzó a divagar sin sentido, tanto que 2 mujeres que también estaban en la parada me sugirieron con discreción que me alejara de él. Al día siguiente, las noticias revelaron que ese mismo hombre estaba implicado en un acto fatal. Historia 16. Esto pasó hace algunos años, así que no recuerdo con exactitud toda la conversación. Fui a un concierto fuera de la ciudad y luego decidí pasar por un bar para tomar algo. El lugar era una población pequeña, de unas 70.000 personas, en medio de una zona bastante rural. Yo estaba sentado afuera, en la terraza del frente, con los auriculares puestos, escuchando un podcast y tomando una cerveza. Para que tengan una idea, tengo unos 30 años. De repente, alguien se paró junto a mi mesa. No tenía ganas de interactuar, así que hice como que no lo notaba. Pasó casi un minuto y él simplemente estiró la mano frente a mi cara para saludar y me dijo su nombre. En ese momento, algo me hizo sentir incómodo. Su forma de hablar era lenta, suave, intensa. Me recordó a personas que han sufrido alguna lesión cerebral grave. Yo le respondí con educación, me presenté, dije que mucho gusto, sonreí y volví a mirar mi teléfono. Pero no captó la indirecta, porque se quedó ahí parado otra vez como por un minuto. Finalmente me preguntó qué estaba escuchando, y le conté que era un podcast sobre crímenes reales, criptidos, asesinos seriales, ese tipo de temas. Se emocionó y me preguntó cuál era mi asesino serial favorito. No soy fanático de ellos, así que le dije que realmente no tenía uno. Entonces me confesó que se sentía muy identificado con Jeffrey Dahmer, que él también había sido diagnosticado en la infancia con trastorno antisocial de la personalidad y había tenido problemas por causar daño a animales. Además dijo que Ted Bundy había sido bastante malinterpretado. Durante todo ese rato yo solo tenía ganas de alejarme. Empezó a preguntarme dónde me estaba quedando y se mostró muy insistente para invitarme otra cerveza. Me negué varias veces diciendo que estaba bien, pero que iba al baño. Durante toda la conversación no se sentó, sino que se mantuvo parado sobre mí. Cuando salí del baño vi que él estaba sentado en mi mesa, con 2 cervezas frente a él. En ese momento pensé que era mi mejor oportunidad para salir rápido. Cerré mi cuenta y me fui por la parte de atrás del bar. Para volver a mi hotel tenía que cruzar frente al bar, así que crucé hacia el otro lado de la calle. Mientras pasaba miré hacia la mesa y la vi vacía, con las 2 cervezas todavía ahí. Ya a 1 o 2 cuadras volví a mirar atrás y lo vi parado afuera del bar, mirando hacia donde yo estaba. En cuanto doblé la esquina empecé a correr unas cuantas cuadras para crear distancia, resumiendo rápido. Tal vez fui muy frío con un chico con autismo. O por poco me convierto en otra de las tragedias que rodean a Dahmer. Historia 17. Conocí a un joven como de poco más de 20 años que parecía Cristian Camargo. Pueden buscarlo en internet en un bar una noche. Yo estaba afuera fumando cuando él se me acercó con los brazos pegados al cuerpo y una mirada vacía como nunca antes había visto. Le pregunté, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Y sin apartar esa mirada muerta, me respondió, bien, ahora que el cuerpo está guardado. Normalmente, habría pensado que estaba bromeando, pero el tono en su voz y esa expresión tan fría transmitían una energía tan negativa que me dio un miedo terrible.
Me fui de ahí y llamé a la policía, aunque no sé qué salió de todo eso. Hasta hoy, nunca me he encontrado con alguien que tuviera una aura tan oscura y aterradora como él. Historia 18. Hace muchos años, en un evento de trabajo que servía como la cena de bienvenida para los aspirantes a la residencia médica, la mayoría ya estaba un poco ebrios. Entre nosotros había un hombre vinculado a la escuela de medicina, aunque su función no tenía que ver con la clínica ni la investigación. Parecía que solo había venido por la comida y las bebidas gratis. Era un señor de unos 55 años y, como era de esperarse, terminó bastante embriagado. En un momento en que solo quedábamos los doctores y algunos residentes actuales, todos disfrutando de bourbon y charlando sobre destinos para vacacionar, ese hombre soltó una frase inesperada. No hay nada como las playas en Francia. Porque si las niñas tienen más de 13 años andan sin blusa, y si son más pequeñas ni siquiera tienen ropa interior. Se hizo un silencio tan denso e incómodo como pocos he vivido. Nos quedamos paralizados, intercambiando miradas sin saber qué responder, y poco a poco el grupo se dispersó en completo silencio. Uno de nuestros profesores decidió presentar una queja formal ante la escuela de medicina, y para el año siguiente, se supo que ese hombre había sido detenido por poseer material de índole sumamente ilegal y reprochable. Fue un momento tan perturbador como revelador. Historia 19. Mi esposa y yo acabábamos de tener un bebé y fuimos de compras al IKEA de Charlotte. Yo soy una persona sociable, así que en algún momento empecé a platicar con una señora que estaba en el lugar, una mujer al azar de nuestra edad. Resulta que ella también tenía un bebé, así que conectamos por eso. Lo raro fue que ella parecía estar demasiado interesada en mí y en mi esposa, y simplemente no nos dejaba en paz. Después de un rato empezó a hablar de su familia y sacó una foto en su teléfono. No bromeo, la imagen estaba editada digitalmente para mostrarla como si fuera parte de una familia completamente desconocida. Mi esposa se puso muy nerviosa, de manera silenciosa, y yo empecé a notar todas las señales de alerta. La situación fue subiendo cuando ella empezó a mencionar la idea de irnos de vacaciones juntos. En ese momento no lo pensé dos veces y fue cuando más rápido he salido de un IKEA en mi vida. Vaya locura de situación, ¿verdad? Gracias por llegar hasta aquí conmigo. Abramos un debate sano. ¿Quién crees que tuvo la razón en esta historia? Quiero leer tu veredicto y tus argumentos en los comentarios. Si te gustó el salseo, demuéstralo con un like y suscríbete para más. Prepárate para la próxima curiosidad. Hasta luego.